Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es Viernes Santo. Es viernes 8 de abril. Y este es el Evangelio según San Juan, capítulo 18, del 1 al 19 y 42. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conoce también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Y Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que se había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, lo sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? Llevaron a Jesús primero ante Anás. La corte del tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón y Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de los discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo, no he enseñado continuamente en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. ¿No eres tú también de los discípulos? No lo soy. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y dijeron: ¿no eres tú también de los discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquella quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto ya en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo: mi reino no es de este mundo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio por no incurrir en impureza y así poder comer la Pascua. Salió Pilatos afuera donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguelo según su ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de que iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús les contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no me cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, a ese no, a Barrabás. Al tal Barrabás, el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se le pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, salve, rey de los judíos. Y le dan bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato le dijo, he aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo porque no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta y Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto, si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo, Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, he aquí a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más que el rey, al César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Lo crucificaron y con él a otros dos. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió del sitio llamado la Calavera, que en hebreo se llama el Gólgota, desde donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio. Jesús y Pilato escribió en letrero y le puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Se repartieron los soldados, cuando crucificaron a Jesús, recogieron su ropa en 4 partes, una para cada uno, y apartaron la túnica. Era la túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza de arriba abajo. Y le dijeron, no la rasguemos, sino echemos la suerte, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, María y la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que lo amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió como algo propio. Está cumplido. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetándolo a una esponja empapada en vinagre y a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó del vinagre, dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Todos se arrodillan. Y se hace una pausa. Al punto salió sangre y agua. Los judíos entonces era el día de preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz del sábado, porque aquel sábado era un día grande. Pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él.
Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los dos soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán los huesos y en otro lugar la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Envolvieron el cuerpo de Jesús en los lienzos con aromas. Después de esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por medio de los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que lo había ido a ver de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según se acostumbraba, y al enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde crucificaron y en el huerto un sepulcro donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es bastante largo este evangelio y es que no podemos privarnos. Es el respeto a la liturgia, es el respeto a nuestra iglesia, es el respeto a la palabra de Dios que tiene que darse en este Viernes Santo. Vamos a rescatar, así como está de largo el evangelio, puntos muy importantes para lo que es nuestro evangelio para la vida en pareja. No ha perdido a ninguno de los que me diste. O sea, cuando él protegió a sus discípulos, dijeron, ¿ustedes vienen por mí? Bueno, entonces la pregunta para nosotros en nuestra vida de pareja es, ¿tú realmente no has perdido a nadie de los que te dieron? Jesús no perdió a ninguno de los que le dieron. Él no permitió. Venían a apresarlo. Podían caer ellos también en manos de los soldados, pero él dijo, no. Sí, porque está escrito, porque él tenía que hacerlo, pero nos da un ejemplo. Entonces, tú no has perdido a ninguno de tus hijos, los que te dieron. No te dieron a tu esposo por esposo, a tu esposa por esposa. ¿No la has perdido? ¿No has perdido el cariño de ella? ¿No la has echado a perder? ¿Lo has descuidado tanto a tu esposo que posiblemente lo has echado a perder? Esa es la pregunta que Jesús nos hace, que nos da un testimonio de vida. Él cumplió lo que estaba establecido. No he dado a perder a ninguno de los que me diste. Está haciendo un testimonio hacia el Padre. Protegí, a los que me diste los protegí. Así tenemos que ser nosotros, esposos. Proteger a lo que Dios nos dio la esposa, tenemos que protegerla. Nos dio a nuestros hijos, tenemos que protegerla. A ustedes mujeres, le dio un esposo para cuidarlo, protéjanlo. A los hijos, protéjanlo. Es así, es el primer punto que vamos a rescatar. El segundo, pilas, ¿sí? Con lo que realmente es la retaliación, o sea, Pedro saca la espada. Vienen con espada, él también con espada. Hay veces que hacemos eso en nuestra vida de pareja. Tenemos un tome y dame. Es una lucha, es una contienda en la que vivimos. Es una retaliación que estamos haciendo, grave. Es una venganza que queremos hacer, grave. Jesús está diciendo, ¿quién mete la espada en la vaina? Porque no está bien, él tiene que asumir el cáliz que el Padre le dijo que tenía que tomar y él lo tiene que asumir. Tenemos que asumir eso hay veces, no tenemos que entrar en contienda, sino que tenemos que asumir el sufrimiento, lo inadecuado, hasta lo injusto muchas veces. Tenemos que pasarlo de lado, porque tenemos que hacer el ejemplo como Jesús lo hizo con nosotros. No he hablado abiertamente, le pregunta también Jesús al juicio que le están haciendo el Sanedrín. Venga, si yo no he hablado abiertamente, yo he hablado, es que ustedes, ¿por qué me están acusando si yo todo lo he hecho público? Nada está escondido. Entonces, ¿por qué me están diciendo que venga, si usted dijo, si usted no dijo, si todo lo he hablado en público? Lo abofetea uno de los soldados del Sanedrín, ¿cierto? No es un soldado romano, es un soldado del Sanedrín. Lo abofetea. ¿Cuántas veces hemos nosotros pelado a nuestros hijos injustamente? Lo está abofeteando injustamente porque Jesús le dice, venga, si yo estoy diciendo algo en contra, está bien que me pegues, pero es que he dicho algo que no es, he dicho algo injusto. Eso es lo que Jesús está preguntando. También nos pregunta a nosotros a veces porque hemos abofeteado tanto físicamente, lo cual es gravísimo, de hombres y mujeres que estén golpeándose, como también psicológicamente, cómo es que estamos dando esas cachetadas emocionales, cómo hemos abofeteado también a nuestra pareja, por algo además justo, porque es algo que está diciendo y la persona se llena de ira.
Entonces son cosas que tenemos que cuestionar nosotros. ¿Cómo es que nosotros también hemos hecho esa mal labor también de ser injustos en ese prejuicio que tenemos sobre las cosas, que fue lo que le hicieron a Jesús? ¿Sí? Hay una moral que está diciendo Jesús. Jesús tiene una moral impecable. Por eso se puede decir, mi moral me defiende. ¿Yo qué he hecho? Eso es lo que tenemos que todos tener también, una moral impecable. Nos pueden acusar, nos pueden abofetear psicológicamente, como dije ahora, pero si tenemos esa moral, no tenemos por qué estar inquietos. Entonces, son de esas cosas que tenemos que ver con nuestro estilo de vida en pareja, si es que a veces caemos en ese error de estar nosotros realmente valiéndonos de otras cosas para acusar a nuestra pareja cuando ella o él están con su moral impecable. Si es así, tenemos que hacer lo contrario a los jefes malos, a las personas que se consideran jefes en su hogar, pero que están siendo injustas, para darle la justicia a la contraparte. Entonces, es importante que veamos eso. Lo otro es, ¿y qué es la verdad?, pregunta Pilatos. ¿Qué es la verdad? O sea, miren pues que un hombre, al fin y al cabo es un hombre estudioso, Pilato. Pilato es un hombre que ha estudiado el derecho. Un embolador puede llegar a ser un jefe en un parlamento, ¿cierto? Pero en esa época el respeto era impresionante. El jefe es un hombre, el Pilato es un hombre muy instruido y está inquieto porque dice, ¿qué es la verdad? ¿Te la has preguntado? ¿Tú te has preguntado qué es la verdad? Porque si te lo preguntas, créelo, la verdad se va a hacer descubrir y te va a mostrar a ti cuál es la verdad y vas a salir de la mentira en que has estado viviendo en tus errores de pareja. Si te preguntas qué es la verdad, pues está muy fácil en todo caso encontrarla, aunque no es fácil estudiarla, pero aquí está la verdad. Aquí está todo escrito de cómo es el proyecto en la verdad, en la honestidad, en la sinceridad, en tu vida de pareja, en tu vida matrimonial, en tu vida de hogar. Pilato se hace la pregunta, está inquieto con este hombre, lo tiene inquieto este hombre tan justo, tan bueno, tan humilde, con esa dignidad tan grande, con ese carácter, con esa autoridad. Es que Pilato lo está entendiendo. Yo sé que tengo tantas personas incrédulas con Jesús que uno dice, pero es que estudien a Jesús, léanlo a Jesús y se van a caer ustedes de pie. Yo encontré muchísimos errores y muchos errores. Yo estaba también en la deshonestidad, en el error. Y estudiando a Jesús fue que encontré muchas verdades de lo que él me está diciendo. Jorge, esto no. Rencor, no. Venganza, no. Lujuria, no. Mentira, no. Engaño, no. La verdad es esta, y esta, y esta, y esta. Y nos plantea eso. Entonces a todos nos debemos hacer la pregunta que hizo Pilatos. Todo es una pregunta que nos tenemos que hacer, no solo el pagano, sino especialmente el creyente. El creyente de Dios tiene que hacer esa pregunta. Sí, ¿qué es la verdad? Es la pregunta que tenemos que hacer y la encontraremos. Y entonces también podemos ver que el Hijo de Dios tenía que ser entregado. Y ante Pilato le dice, pues porque mi papá te puso ahí. Entonces hablemos de autoridad. Hablemos de autoridad en tu hogar. Tienes autoridad. Oye, pues lo que te voy a decir tan importante. Tienes autoridad porque el Señor te la ha otorgado. Eso es lo que le dice Jesús a Pilato. Porque Dios te ha puesto ahí. Dios te ha puesto con autoridad. Si tú te vanaglorias de que tienes plata, de que vienes de una familia, de que tienes formación, no lo hagas porque eso es Dios el que te lo ha dado. Hoy estaba viendo una pareja y me estaban hablando de las fricciones que han tenido en su vida financiera los dos. Y los dos les va muy bien. Y yo les decía a ellos, pues es que a los dos les ha ido bien, gracias a Dios. Pero como se volvió un decir, gracias a Dios, no entienden. No entendemos. Es gracias a Dios. Todo lo que tú tengas, con lo que crees que estás por encima del otro en la autoridad, es gracias a Dios. Y esa autoridad tienes que tener mucho cuidado porque Jesús con esa autoridad la supo administrar. Nunca a nadie insultó, a nadie le reprochó, a nadie denigró. Nunca. Siempre fue con la autoridad justa. Tú con la autoridad tienes que ser justo en tu matrimonio. Con mucha justicia. Y Pilatos finalmente le dice a los fariseos, lo escrito está. ¿Saben qué? Quedó en el Evangelio escrito. ¿Por qué razón queda escrita la palabra de Pilatos? Lo escrito está. Aquí también está lo escrito. Y lo escrito está. Si tú eres un hombre de justicia, un hombre de santidad, si tú eres mujer de santidad, mujer que estás buscando lo justo en tu matrimonio, estás bien porque estás viviendo lo que está escrito.
si eres un hombre injusto, si eres un hombre que está en el pecado, si es un hombre que está en lo incorrecto, si es un hombre que estás en lo inadecuado, no estás leyendo lo que está escrito, porque lo escrito está. Aquí está el manual de moral, el manual de bienestar y el manual donde están aquí las exhortaciones, las obligaciones al bienestar, al vivir bien, al ser justo, al ser bueno, al ser un santo esposo, una santa esposa, un santo papá, una santa mamá. Aquí está escrito, lo escrito, igual que Pilato lo dice un pagano, lo escrito está, lo tenemos que decir todos, por eso quedó escrito en el Evangelio, lo escrito está. Hay muchas más cosas que podemos sacar de este Evangelio tan largo, pero me quedo con estas que fueron 10. Fueron 10 muestras de lo que el Evangelio nos puede cuestionar a nosotros en nuestra vida en pareja. Tenemos que ser santos, seamos buenos, seamos santos como Dios es bueno, como Dios es santo, como Jesús es santo. Santo, santo, santo es el Señor que dio la vida por nosotros. La gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.